Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Se considera extranjero, a los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a aquellos que carezcan de la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en tratados internacionales en los que España sea parte. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la citada ley los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea. Veremos cómo los ciudadanos de los demás países necesitan visado de entrada, aunque hay una serie de ellos que no lo necesitarán. El objetivo de nuestro programa es explicar la situación del extranjero a su llegada a un puesto fronterizo, así como los derechos que le asisten cuando por parte de las autoridades se propone su denegación de entrada y el retorno al país de procedencia. Son muchas entonces las cuestiones que se tienen que explicar en pocos minutos y para ellos contamos con dos especialistas en la materia. Marina Vargas Gómez de Urrutia, profesora titular de Derecho Internacional en la UNED, bienvenida. Gracias. Y Susana Cuadrón Ambit, especialista en materia de extranjería y nacionalidad y abogada en ejercicio. Bienvenida. Muchas gracias. Quizá debemos empezar hablando de condiciones de entrada. En la presentación he hecho referencia a algunos casos, pero ¿podrían comentar para dar un marco mayor de referencia este aspecto con el que hemos empezado? Pues sí, con mucho gusto. Efectivamente, como se ha señalado, el régimen de extranjería en España se bifurca en un doble régimen en función del país de procedencia del extranjero. Bien es cierto que en nuestro derecho podríamos decir que hay unos extranjeros más que otros, y ello es debido a la ciudadanía de la Unión Europea. Desde el momento en que España se integra en el espacio europeo y poco a poco se van consolidando las libertades que integran la ciudadanía, en concreto la libre circulación de personas, se establecen una serie de medidas para quitar las barreras de la libre circulación. Y ello tiene como consecuencia una plasmación normativa en una serie de normas procedentes de la Unión Europea que los Estados miembros han integrado en sus ordenamientos internos. En concreto, la entrada de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea se rige por una directiva del año 2004 en la cual se permite, sin ningún control en los puestos fronterizos, la entrada de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares. Ahora bien, en este punto sí me gustaría hacer referencia al acervo Schengen. Seguramente ustedes han oído hablar del espacio Schengen. El espacio Schengen es un conjunto de normas y de instrumentos comunitarios que regulan la circulación en ese espacio. La cuestión consiste en que para la consecución de las libertades de la Unión Europea, era preciso eliminar las barreras interiores. Y al mismo tiempo que se eliminaban las barreras interiores, se reforzaban las barreras exteriores. Bien, la Unión Europea ha asumido competencia normativa para regular los controles fronterizos en el exterior, porque en el interior ya han desaparecido. Y estos controles fronterizos se refieren a los requisitos para la obtención de los visados y en este punto qué países requieren visado y qué países no, las condiciones para el asilo y finalmente el control en frontera a través de Frontex. Profesora Vargas, entiendo entonces que hay una normativa común, por ejemplo, para el que quiera entrar en España y el que quiera entrar en Francia, país de la Unión Europea, y esta normativa es común, ¿se les va a exigir lo mismo al extranjero? En cierta medida sí, vamos a ver. Esto tiene una peculiaridad técnica. La Unión Europea asume competencias exclusivas en algunas cuestiones puntuales, no en toda la materia del derecho de extranjería. Y estas competencias en materia de extranjería todavía siguen en poder normativo de los Estados miembros.
Por ejemplo, en materia de visados, la Unión Europea establece un modelo de visados. Efectivamente, ese modelo de visado es común para todos los Estados miembros. No va a haber un modelo de visado español, italiano, etcétera. Los requisitos que tiene que reunir esos visados, incluso los requisitos de identificación del extranjero, que son códigos, los fija la Unión Europea. De igual manera, la Unión Europea determina qué países nacionales de países extracomunitarios van a requerir visado y cuáles no. Y esto lo va realizando mediante un reglamento que se actualiza periódicamente y en ocasiones hay algunos países que se les exige visado, en ocasiones ese mismo país ya no se le exige visado. Pero esto varía. Fuera de la Unión Europea, hemos comentado desde el principio que se necesita visado, pero lo cierto que no en todos los casos ni de la misma manera. Hay visados diferentes. Hay extranjeros que tienen que entrar con visado desde el día 1, es decir, desde que van a entrar, y otros a los que se les exige visado cuando ya ha transcurrido un tiempo. Es decir, pueden estar de vacaciones o pueden estar y entrar de una manera mucho más libre hasta un determinado periodo que ahora nos va a comentar. Efectivamente, de alguna manera sí es. Nosotros estamos viendo en este momento las condiciones de entrada en la frontera. Pero ciertamente, como he dicho, los países determinan, en el ámbito de política grande migratoria que establece la Unión Europea, los requisitos para la permanencia o la residencia y el trabajo en su territorio. Pues bien, como toda la política de inmigración en la Unión Europea gira en torno al visado, me estoy refiriendo a los nacionales de Estados no miembros, hay algunos países a los que no se les exige visado para periodos cortos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las visitas turísticas. Sin embargo, si esa persona quiere continuar su permanencia en el territorio, bien sea en el del estado en el que entró o en otro, por un tiempo superior, va a necesitar, en función de la normativa interna de extranjería de cada estado, cumplir otra serie de requisitos. Y entre ellos suele estar el visado. Por lo tanto, existen tantos visados en función de qué tipo de permiso necesite el interesado para residir y eventualmente trabajar en el estado al que se dirija. En todo caso, estas excepciones o estos países a los que se les va a dejar a sus foráneos estar en España o en la Unión Europea un tiempo determinado sin visado, lo pueden consultar pues en las páginas web, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque hay un listado de países, son bastantes países. Generalmente la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores establece, no tan actualizadamente como nos gustaría, pero efectivamente lo más actualizado posible, estos países que no requieren visado para entrar en España. No obstante, también se puede consultar en la página de Internet de la Dirección General de Interior de la Unión Europea. Hemos hecho un marco en el que vemos pues que hay distintas maneras de poder entrar a nuestro país. Por un lado, la Unión Europea, en la que la circulación es totalmente y absolutamente libre. Por otro lado, aquellos extranjeros que necesitan visado desde el día 1. Y por otro, estos países, este número de países en los que se les va a dejar venir fundamentalmente de turistas. Pero para entrar a España, en este caso, y vamos a primero hablar de España, hace falta una serie de requisitos. Susana Cuadro nos va a decir cuáles son los requisitos mínimos para poder entrar a nuestro país. Efectivamente, hay determinados nacionales de países que no necesitan visado de entrada para estancias inferiores a 90 días. Sin embargo, tienen que cumplir una serie de requisitos que se tienen que acreditar a la llegada al puesto fronterizo, concretamente en el caso que vamos a tratar ahora, en España. Entonces, esos requisitos básicos son principalmente ir documentado con pasaporte o título de viaje, entrar por puestos habilitados, es decir, por el control fronterizo que corresponda, no estar sujetos a prohibiciones de entrada, es decir, en el caso de que un extranjero que haya sido previamente expulsado de algún país de la Unión Europea, incluido España, lógicamente, conlleva una sanción de prohibición de entrada en España o en el resto de países del territorio Schengen por un tiempo determinado. Pues este extranjero pretende entrar en España y consta esa prohibición de entrada, pues no estaría cumpliendo los requisitos, aunque cumpliera todos los demás. Y ya por último, y con el requisito que siempre surge más problemática, es el de acreditar medios económicos y el objeto y las condiciones de estancia en el país.
Son distintas cosas, medios económicos que supongo que habrá que acreditar, pues bien en efectivo, bien en talones bancarios, bien por tarjetas de crédito. Ahora quizá podamos ampliar un poco más. También hay que decir el objeto por el cual se va a entrar en el país, si es por hacer turismo o por cualquier otra razón. Correcto, hay que explicar si vienes a hacer turismo e incluso las autoridades fronterizas le pueden exigir al extranjero que acredite documentalmente ese objeto. Es decir, si el extranjero viene de turismo, le pueden exigir que acredite que tiene reservas de hoteles, por ejemplo, o si va a realizar algún viaje dentro de España, no se va a quedar solamente en una localidad, incluso que acredite si tiene reserva pues de tren a la localidad de Sevilla e incluso reserva de hotel también en las distintas localidades. Si viniera, por ejemplo, a algún tipo de negocio o a participar en alguna convención o en alguna feria internacional, le pueden exigir que efectivamente acredite que ha sido invitado por una empresa determinada o que va a formar parte como conferenciante en algún congreso, efectivamente. Y también en cuanto a la cuestión económica, que de alguna manera tiene la posibilidad y los posibles para regresar. Correcto, otro de los requisitos en cuanto a dentro de los medios económicos es mostrar a las autoridades fronterizas que lleva un billete de ida y vuelta. Y en cuanto a los medios económicos, vienen regulados en una orden que es la orden PRE 1282/2007 de 10 de mayo, en el que se exige un 10% del salario mínimo interprofesional bruto o su equivalente en la moneda legal del país extranjero, multiplicado por cada uno de los días que el extranjero pretenda permanecer en España. En todo caso, tiene que poseer o tiene que acreditar que cuenta con un 90% del salario mínimo interprofesional, con independencia de los días que vaya a estar. Y estos medios económicos se tienen que acreditar bien efectivo, bien a través de tarjetas de crédito y certificado bancario que acredite que efectivamente esta persona es titular de una tarjeta de crédito y el crédito que tiene, para verificar que efectivamente cumple con esos requisitos. También puede llevar cheques de viaje. Y en todo caso, tanto los cheques como las tarjetas de crédito, si son exigidas, tiene que ir con el correspondiente certificado bancario de que efectivamente cuenta con esa cuenta bancaria y con esos medios. Como vemos, el requisito económico es importante, es exhaustivo, necesita una certificación importante también y cierta. El objetivo del viaje también Correcto. Hay que dejarlo muy claro. Y, por ejemplo, ¿hay alguna exigencia sanitaria? Con carácter general también se exigen requisitos sanitarios, pero la verdad es que no es un requisito que se exija de forma exhaustiva ni continuada en frontera. También hay que ver el país de procedencia del extranjero. No es lo mismo que el extranjero proceda de México o de Estados Unidos o proceda a lo mejor de un país en el que hay algún tipo de epidemia, como ocurrió pues hace unos años con el tema de la gripe aviar y demás, ¿no? Entonces hay que saber de dónde procede el extranjero y si efectivamente hay algún tipo de enfermedad o algún tipo de epidemia o pandemia que consideren las autoridades fronterizas que deben exigir algún requisito sanitario al respecto, pero en general no se suele pedir ningún certificado médico al respecto. En cualquier caso, estamos hablando siempre de aquellas personas que vengan para una estancia controlada de estos países en los que pueden estar un determinado tiempo sin visado, porque en el caso de que necesiten visado desde el día primero, la situación es otra y la forma de hacerlo también es otra, ¿verdad, profesora Vargas? Sí, así es. Una persona que tenga interés de permanecer en España con un permiso de residencia o de residencia y trabajo, entonces sí va a requerir una autorización especial que tiene un trámite especial. Una parte se realiza en España y otra parte en el país de origen. Y estos requisitos se acreditan en un expediente que se abre ante el consulado español del país donde reside el extranjero. Por lo tanto, una vez que acredita los requisitos que exige la norma, que depende del tipo de actividad que vaya a realizar, pues podrían variar, se estampa en el pasaporte de la persona un visado. Con este visado ya
en el puesto fronterizo queda acreditado que ha cumplido los requisitos porque estos se han verificado previamente. Quería dejar claro que la posibilidad de entrada pues es diferente y que a lo que nos vamos a referir a lo largo del programa, aunque haremos también algún guiño a situaciones diferentes, es aquellas personas que vienen principalmente como turistas o a un congreso o a algún evento, pero de manera transitoria siempre, y que pueden entrar determinado tiempo. Aún así, una vez que se cumplen o no se cumplen estos requisitos, puede ocurrir que llegues a la frontera y haya una denegación de entrada. ¿Cómo se da esta? Efectivamente, si el extranjero, en el momento que pretende entrar en nuestro territorio, no cumple con los requisitos que hemos comentado, que tiene que cumplir, además, todos y cada uno de ellos, no vale con cumplir uno y otro, no, tiene que cumplir todos y cada uno de ellos. Las autoridades fronterizas, la policía del puesto fronterizo, tiene la potestad de denegar la entrada al extranjero y proceder al retorno del extranjero al país de procedencia. Aquí lo que estaría entonces es retener al extranjero y la posterior devolución. La figura jurídica, en este caso de denegación de entrada por incumplimiento de requisitos, se denomina retorno. Se deniega la entrada y se le retorna al extranjero al país de procedencia. Esta denegación de entrada requiere además el cumplimiento de una serie de requisitos legales que se establecen en la Ley Orgánica de Extranjería a la que se ha referido usted con anterioridad. En primer lugar, se le tiene que informar al extranjero de los motivos por los cuales no se le permite su entrada en España, es decir, explicarle cuál de los requisitos no ha cumplido. Se le tiene que informar, pero supongo que esta información tiene que ser motivada, tiene que ser notificada, justificada, es decir, tiene que tener también unos requisitos. Sí, correcto. Esta resolución tiene que comunicársela al extranjero por escrito, tiene que estar motivada, es decir, tiene que razonar jurídicamente el por qué se le deniega, no solamente alegar el motivo, sino el por qué no cumple ese motivo. Es decir, en el caso de no cumplimiento de motivos económicos, pues acreditar que efectivamente no documenta que lleva ese dinero o no tiene ese dinero en efectivo. Eso se tiene que recoger en una resolución administrativa contra la que cabe interponer recursos. En este caso y en el caso del que la persona que quiera entrar no esté de acuerdo con esta detención y quiera hacer algo para que se le permita la entrada, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Sí, en estos casos y cuando la policía del puesto fronterizo pretende denegar la entrada a una persona, lo primero que tiene que hacer es comunicar al colegio de abogados que esta persona no se le va a permitir la entrada porque tiene derecho a ser asistida por un abogado. Entonces, un abogado normalmente del turno de oficio se dirige a las dependencias fronterizas, en este caso comúnmente al aeropuerto o al lugar donde se encuentre, y el abogado tendrá que verificar que efectivamente se le han leído sus derechos, tiene que verificar que efectivamente se le ha comunicado y se le ha informado del motivo de esa denegación, y también podrá ser asistido por un intérprete si no conoce o no entiende el idioma español. Entonces, el abogado tendrá que verificar que efectivamente se han cumplido estos requisitos legales y será el abogado quien pueda interponer estos recursos contra la denegación de entrada. El único inconveniente que hay es que, como aquí entran en conflicto dos derechos, que es el derecho a la libertad ambulatoria, que es un derecho fundamental, y el derecho a la entrada, que no es un derecho fundamental para los extranjeros, que solamente lo tendrían en el caso de cumplir con estos requisitos, la Ley Orgánica de Extranjería, con la finalidad de que esa retención, como ha denominado usted, sea legal, establece que no puede estar más de un tiempo determinado en dependencias fronterizas. Es decir, en ningún caso el extranjero puede estar más de 72 horas en el puesto fronterizo. Entiendo entonces que el extranjero tiene derecho primero a un abogado, como bien ha dicho, a un intérprete si no entendiera lo que se le está diciendo, y luego podría haber algún tipo de recurso, pero que como tiene que ser en 72 horas, porque si no, ese es el periodo solamente que tiene, pues tendría que ser un procedimiento rápido.
¿Estaría aquí o podría entrar aquí el procedimiento de habeas corpus? Bueno, cuando se aprobó la primera ley orgánica, bueno, la ley 4/2000, incluso con anterioridad, hubo mucho conflicto entre la posibilidad de ver si efectivamente se trataba de una detención ilegal o no, y se interpusieron en su momento, con la Ley Orgánica 7/85, muchos procedimientos de habeas corpus, pero esto ya está solucionado jurisprudencialmente. Entonces se considera que, si bien la libertad ambulatoria del extranjero está limitada, como no tiene un derecho fundamental a entrar en territorio español, siempre y cuando que se acuerde qué hacer, entre comillas, con ese extranjero en el periodo de 72 horas, y si no puede ser retornado al país de procedencia, se tendrá que poner obligatoriamente a ese extranjero a disposición judicial para que esa detención no sea ilegal. Realmente el retorno se lleva a cabo en un plazo inferior a 72 horas. Actualmente las comunicaciones que se tienen con todo el mundo ya permite que ese retorno se realice en ese plazo de 72 horas. En todo caso, si no se pudiera realizar, tiene que ponerse a disposición judicial. El inconveniente que había, que afortunadamente después de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial del año 2007, era que la única posibilidad de recurrir contra esa denegación de entrada era un recurso a alzada. Un recurso a alzada que no podía ser resuelto de forma inmediata, con lo cual nos encontrábamos que una vez que resolvieran ese recurso al extranjero, lo teníamos en el país de origen. A partir de este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial del año 2007, los letrados tenemos la posibilidad de solicitar una medida cautelar, bien ante el juzgado de lo contencioso si se encuentra en días y horas hábiles, porque al fin y al cabo es la jurisdicción contenciosa la que conoce de estos casos, porque se trata de una resolución administrativa. Pero en el caso de que los juzgados de lo contencioso no estuvieran hábiles, no estuvieran operativos, porque la entrada del extranjero se puede producir un domingo a las 3 de la tarde perfectamente, bien, pues a través de este acuerdo se acordó que los jueces que desempeñaran funciones de guardia conocerán, los jueces de instrucción van a poder conocer de forma cautelar sobre estas denegaciones de entrada. Entonces el abogado tiene la capacidad de comunicar al juez de instrucción que este extranjero, a pesar de estar cumpliendo con los requisitos de entrada, no se le permite la entrada. Entiendo que aquí es la rapidez lo fundamental, porque están estas 72 horas en juego. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque hay un tema que, aunque se aparta de lo que estamos hablando, pero también viene a cuento y aparte ha sido noticia desgraciada. Hemos visto lo que ocurría en Italia, cientos de muertos por una entrada pues en patera, en barcazas, algo que también ocurre en nuestro país habitualmente, puestos fronterizos que no lo son en realidad, pero que sí suponen la entrada masiva a veces de pateras y de personas del otro continente. En realidad es que no son puestos fronterizos, están en alta mar. Bueno, particularmente creo que debemos intentar hacer abstracción de cuáles son las normas que regulan la entrada y centrarnos, focalizarnos el por qué tenemos esta arribada. En el caso de Lampedusa había muchísimos exiliados sirios. El problema no está tanto en el control de entrada cuanto en estas guerras espantosas y situaciones horribles que están padeciendo desgraciadamente muchos países y pues las personas en busca de una vida mejor, no solamente una vida mejor, sino la huida de la guerra o de la devastación, pues intentan llegar. Susana Cuadrón, para acabar, porque no nos queda más que 30 segundos o un minuto, pero ¿alguna recomendación práctica pues para aquellos que se puedan ver en una situación como extranjero en una frontera y retenido? Bueno, en primer lugar, antes de viajar a cualquier país de la Unión Europea, que se informen correctamente de las posibles consecuencias de esa denegación de entrada, porque hay muchos extranjeros que no lo conocen realmente, que además les informan incorrectamente y nos encontramos con verdaderas tragedias de extranjeros pues que han tenido que hipotecarse para poder venir y que son devueltos o retornados, mejor dicho, al lugar de procedencia. Entonces es fundamental
que se informen a través de los consulados de los países, sobre todo para saber qué les puede ocurrir si esa denegación de entrada se produce. Pues muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.